Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Buenas noches, queridos amigos de Crespo. Soy el pastor Roque Allegrini, dispuesto a compartir otra vez una palabra que viene de Dios, que está en la Biblia, que debemos analizar continuamente lo que Dios nos dice para descubrir verdades que nos hagan bien. Yo esta semana me he estado haciendo muchas preguntas y la mayoría tenía que ver con ¿por qué? Buscando causas a muchas cosas que nos pasan. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué muere un niño? ¿Por qué matan a una persona? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay femicidios? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Y verdaderamente tenemos que buscar, no en la sociedad como si fuera algo inmenso en el cual no podemos manejar, sino que todo esto debe llegar a lo personal, a usted, a mí. Normalmente nos sentimos eximidos de todo acto violento, los que vivimos pacíficamente, pero por allí no es necesario pegar para ser violento, no es necesario golpear. Tal vez son palabras las que golpean y a veces más fuerte que los golpes. Jesús usaba la palabra ¿por qué? La pregunta ¿por qué? En determinado momento se acercaron los discípulos, tengo la Biblia aquí en mi mano, y Jesús les decía que a veces le miramos lo que tiene otro sin darnos cuenta que nuestro error es más grosero que el que estamos señalando. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué? Jesús lanzaba este tipo de preguntas. ¿Por qué? Para hacernos pensar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Cuál es la situación espiritual del hombre que hace que todos nos llenemos de preguntas? ¿Por qué la humanidad no puede entenderse? ¿Por qué el que tiene mucho dinero no puede tener un gesto de caridad y ayudar al que no lo tiene, sin ponerse a analizar si lo merece o no? Porque ahí es donde justamente se produce el principal problema del hombre, que juzgamos a los demás antes de hacer cualquier cosa y generalmente terminamos diciendo no, a ese no, porque no lo merece, porque no trabaja, porque esto, porque aquello. Es verdad que el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Yo soy de los que cree en lo que dice la Escritura y que debemos respetar, porque no fue una palabra dicha por un presidente que cambia de parecer, sino por Dios que no cambia de parecer. El problema del hombre, según Dios, es el pecado. Pero la respuesta también empieza ¿por qué? Pero si uno lo escribe, cuando uno hace una pregunta dice ¿por qué? Son dos palabras separadas. Pero cuando va a dar una respuesta a ese por qué, también contesta diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Hay una causa que se desconoce, pero las respuestas también empiezan en nuestro idioma castellano de la misma manera, porque de tal manera, ¿por qué? Pero ahí no está el acento de la pregunta, no hay una pregunta en este caso, es una aseveración.
La iglesia cristiana hoy está comprometida como siempre. No es que está más o menos comprometida. El sentirse más o menos comprometido a veces pasa por el peso que tengamos en nuestra conciencia o en nuestra conducta. A veces en la conducta tenemos actitudes que están mostrando que hay cosas que nos están pesando, algo que no hemos hecho, algo que hemos hecho mal, y por allí nuestras reacciones se ponen más lentas, nuestras acciones se ponen más lentas, hay un pesar, hay un dolor tal vez en la vida de la persona. Jesús habló con los discípulos muchas veces, pero también habló con los que se consideraban o se consideran al leer el texto bíblico los enemigos de Jesús, que no estaban con un palo allí amenazándolo con una espada u obligándolo a defenderse. Era todo ataque con palabra, todo agresión con palabra, todo intento de hacer que Jesús dijera algo incorrecto. Ellos, los escribas y los fariseos, que personifican tal vez hoy a los que no creen en Jesús, procuraban encontrar defectos en las palabras de Jesús. Lo cierto es que Jesús les contestaba siempre y los dejaba, como decimos en argentino, quedó con la boca abierta, es decir, quedó sin respuesta. Y eso hace que admiremos, yo personalmente admiro las respuestas de Jesús. Pero hay una pregunta que le quiero plantear esta noche, sobre todo a los creyentes. Y si usted no es creyente, analícela también. Porque muchas veces la gente que no es cristiana nos condena a los cristianos por nuestras actitudes. Y por lo que escucho, muchos no cristianos dicen que somos indolentes, es decir, no nos molesta nada, estamos en un mundo idealizado, despegado de las cosas de la realidad. Bueno, tal vez haya cristianos, entre comillas, que actúan así, pero yo considero que un verdadero cristiano le duele todo el mal que hay en el mundo, ocupa su tiempo para orar y pedir a Dios misericordia y hace lo que puede hacer, porque tampoco un cristiano tiene que ponerse en contra de las leyes. No somos piqueteros, no somos reclamadores pegando gritos o haciendo manifestaciones en contra de. No es una actitud cristiana. Dios no nos ha mandado hacer esto, e inclusive en la Biblia hasta dice en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que no hay necesariamente verdad cuando hay una mayoría de gente que piensa algo. No apoyes la mayoría, porque tal vez la minoría tiene razón. Eso dice la Escritura, es decir, el cristiano debe analizar. Ahora voy a lo que había iniciado. Dice en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, dice en el capítulo 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta pregunta es para pensarla bastante, ¿no? Tiene que ver con el entorno. En ese momento Jesús siempre hablaba, y los escritores bíblicos, los evangelistas en este caso, mencionaban todo el episodio, siempre bastante sintético, pero suficiente como para que interpretemos la palabra de Jesús y por qué dijo tal cosa. Y este es el gran tema de muchos cristianos hoy, que tal vez no están comprometidos, y usted dirá, pero ¿es obligación estar comprometido? Como pastor le digo, sí, es obligatorio estar comprometido con Jesús. Si yo
lo sigo. Es obligatorio estar comprometido con las palabras de Jesús. Y digo las palabras porque en ningún momento Jesús tuvo actos agresivos o violentos. Sí decía cosas que a muchos le chocaban porque le dibujaba el Señor la realidad espiritual en que estaban viviendo. Como esta frase, ¿no? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Como diciendo, ¿por qué tratan de reconocerme como lo más importante de su vida? Pero cuando van a hacer las cosas, hacen cosas que son desagradables para Dios, desagradables para Jesús mismo. ¿Entiende, verdad? Que es un pensamiento importante esto, ¿no? Habrá elecciones este año y esto significará otra vez pensar, otra vez analizar quiénes son los candidatos, qué representatividad tienen, qué respaldo de vida personal tienen, qué testimonio de vida nos dan. Y entonces es allí donde nos cuesta mucho trabajo resolver la cuestión de emitir un voto. Le vuelvo a repetir lo que la Biblia dice. La mayoría no significa necesariamente que se esté manejando la verdad. Y ya lo sabemos porque hemos tenido elecciones y hemos puesto al pueblo, y yo digo puesto porque haya votado a favor o en contra, ya no tiene importancia. La mayoría eligió algo y después no anduvo. No importa quién sea, porque hemos probado en los últimos 20 años digamos, bastantes posibilidades y no nos ha salido bien. No estoy hablando en contra de nadie ni a favor de nadie. Pero lo interesante es que la pregunta está, ¿por qué? Le decimos a Jesús, Señor, y no hacemos lo que Él dice. Hay que hacer lo que Jesús dice porque lo que Jesús dijo es eterno. Significa que Él no cambia. Por ejemplo, en Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos, está una síntesis del sermón más largo registrado. Puede haber habido otro más largo que no se escribió, pero este es el más largo registrado en la Biblia, el llamado Sermón del Monte, que es una tremenda enseñanza de muchísimos temas. Y allí Jesús enseñó y no encontramos ninguna objeción en todo lo que Jesús dijo allí. Por ejemplo, dijo que hay que amar al enemigo. No me diga que no le choca esta palabra. Cuando acá estamos acostumbrados en nuestro bendito país a tildar de enemigo a todo el que piensa distinto que yo y a maltratarlo si es posible. La política nos da muchísimas lecciones de esto. Es decir, el que no piensa como yo no vale. Es tremendo. Y Jesús dice, ama a tus enemigos. Y el amar al enemigo significa acéptalo, haz lo que puedas a favor de él, porque tal vez es un enemigo porque no te conoce, es un enemigo porque piensa distinto, pero ámalo. Y yo sé que a usted le choca esto. Cuando yo lo leí por primera vez, ahora ya soy un hombre mayor, pero cuando leí por primera vez esto dije, ¿cómo hay que amar al enemigo? Me parece imposible esto. Bueno, Dios quiere esta conducta de parte suya y mía. Amar al enemigo. Tremendo, ¿no? Porque esto indica un cambio grande en el corazón. Ahí le hago la pregunta. ¿Y por qué hay que amar al enemigo? Y la respuesta bíblica es porque el verdadero enemigo no es otro ser humano, sino que el verdadero enemigo del hombre
es lo que sale de adentro nuestro, puesto por seres espirituales, comandado por un gran ser espiritual de maldad que se llama diablo o Satanás. Sí, yo creo en esto, en esa existencia de la maldad, y creo que Dios no lo ha bloqueado definitivamente, porque aún hay mucha gente que le pertenece, y hasta que Dios no logre rescatar a todo ser humano que ha caído en las trampas del diablo, Él lo va a permitir que esté allí. No obstante eso, ¿por qué hay que amar al enemigo humano? ¿Por qué hay que amarlo? Porque tanto aquel que me odia o que me maltrata, tanto yo que también lo odiaba y lo maltrataba, pero ahora que tengo a Cristo me doy cuenta que no debo hacer eso, porque hay algo más que no hay que seguir, que no es el consejo bueno, sino el malo, el que le habla al corazón de los hombres para torcer nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es una buena pregunta. Una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta que merece que usted y yo le demos una respuesta a Dios. Porque finalmente cuando obviamos y queremos pasar de largo esta pregunta, es que estamos tomando o demorando decisiones importantes en nuestra vida. Con el mal, querido amigo, con el mal hay que cortar, aunque tal vez en el momento uno vea que pierde. Si yo le digo a alguien que está en un negocio malo, que ha hecho un negocio por dinero, y después se da cuenta que tiene que mentir o tiene que fraguar firmas o hacer cosas que no le gusta hacer, pero se ve obligado, de acuerdo a lo que el poder que está actuando sobre él, a hacer este tipo de cosas. Y yo le digo, cortá con eso, y va a perder plata, pero va a ganar en paz y va a ganar en muchas otras cosas. El mundo está lleno de este tipo de falta de decisiones de gente cristiana que está envuelta en negocios turbios. Sabe que la gente, cuando ve dificultades, normalmente dicen no creer en Dios, pero le echan la culpa. No sé por qué hacen eso. ¿Creen o no creen? Si creen en Dios, busquen entender lo que Dios dice. Y si se dicen que no creen en Dios, que son ateos, entonces no le echen la culpa. Ni tampoco le pidan ayuda cuando están mal, aunque sí, pídanle ayuda, porque Dios es misericordioso. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? La palabra Señor es una palabra que reconoce autoridad. Tal vez hoy decimos Señor, hacemos una carta, Señor fulano de tal, su despacho, y le ponemos un texto, la llevamos personalmente, la entregamos. Bueno, estoy hablando de la vieja manera, ahora todo correo electrónico, todo mensaje a través de un celular, pero lo formal todavía sigue existiendo porque es necesario documentar muchas cosas. Así que la carta sigue estando. Así que tratamos de Señor a mucha gente. Pero cuando la Biblia dice Señor y viene de una palabra del lenguaje griego que era Kyrios, se está hablando de alguien que no se usa mucho esa palabra. En esa época solamente se usaba la gente que tenía poder o autoridad. Bueno, hoy Señor se usa para todo, pero cuando se refiere a Dios, le digo, si usted le va a decir Señor a Dios, tómelo en serio, porque cuando le decimos a Dios Señor, Él está considerando que estamos aceptando su autoridad. Por eso, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Como diciéndome, tú tienes toda la autoridad, pero ¿por qué no hacen lo que les digo? ¿Se acuerdan la frase esa?
hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. Es decir, Jesús mismo le explicó, ¿no? Esta gente, le habló de los escribas y fariseos, les enseñan bien, le están diciendo, hagan lo que yo les digo, pero ni se les ocurra mirar lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Bueno, es verdad esto, ¿no? ¿Sabe que este texto de la Biblia, que está, como le dije, en Lucas 6, 46, tiene una parábola inmediatamente para explicar? Y la parábola tiene que ver, es muy conocida esta parábola, con el hombre que construye su casa. Y uno la hace con un fundamento flojo y lo otro la hace con un fundamento bien sólido. La cuestión es que viene algo sísmico o una tremenda inundación y la casa, que no tenía un buen fundamento, se ve arrastrada, destruida, pero la casa que está bien construida no le pasa nada, soporta bien el vendaval, soporta bien el chubasco, soporta bien el terremoto. Lo importante es que Jesús está hablando a nosotros y diciendo, ¿qué fundamento tiene tu vida? ¿Qué fundamento tenés? ¿Qué has decidido poner debajo tuyo o detrás tuyo? ¿Qué consejero tenés? Y hoy hay tantos consejeros que si usted escucha todo no sabe qué hacer. Y lo más probable es que termine odiando a alguien. Si el resultado de escuchar muchos consejeros es que usted le agarra bronca, le digo al estilo argentino, le agarra bronca a alguien, indudablemente no siga ese consejo. Porque el buen consejo que viene de Dios no provoca bronca ni ira contra ningún ser humano, sino, en todo caso, contra lo malo. Contra lo malo. Y usted dice, bueno, pero si lo malo está en la persona. Sí, pero separe la persona de lo malo que tiene. Concéntrese en lo malo y rechace lo malo, pero no rechace a la persona. Es difícil, ¿no? ¿Le parece difícil? Bueno, yo le vengo insinuando y diciendo claramente, tenga vida espiritual. Cuando usted tenga vida espiritual se va a dar cuenta que hay un mundo espiritual no tangible, no se toca, y que tiene que ver con la verdad, con la verdadera vida, y tiene que ver con el más allá. Cuando uno entra en ese terreno espiritual, descubre que la maldad quiere vivir en el terreno espiritual, y por el espíritu del hombre que no tiene fundamento, que no tiene buen consejo, se le mete esa maldad. Y cuando vienen los problemas de la vida, esa persona se cae. No puede soportar. Para pensar, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Es como estar desconfiando de Jesús, ¿no? Un cristiano, creemos en Jesús y sabemos que Él tiene la verdad. Fundamentalmente porque Él afrontó las consecuencias del mal del hombre. Yo no vine a llamar a personas buenas a que se arrepientan. Yo vine a llamar a los pecadores a que se arrepientan. No vine a buscar gente que está sana, llamando sano, a tener la mente limpia, un corazón puro, sino he venido a aquellos que tienen su alma sucia, su corazón impuro. A eso he venido a llamar. Ahora, según la Biblia, todos estamos impuros, pero hay gente que no cree que es impura, ni que está en pecado, ni que está mal. Tal vez por orgullo no lo quiere reconocer, porque todos en algún momento hacemos cosas incorrectas, insultamos, odiamos, maldecimos. Bueno, en el peor de los casos, robar, engañar, dar falso testimonio, mandar a la cárcel a gente inocente porque me pagan para decir una mentira. Bueno, todo esto ocurre en el mundo. Cristiano querido, hermano en la fe, la pregunta es, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacés lo que el Señor dice?
Es Jesús que nos está hablando y es Jesús que quiere transformar nuestro corazón. Como siempre hago, te invito a que reflexiones cada palabra que salió de la boca de Dios y trata de preguntarte por qué quiero hacer el bien y me enojo, por qué Pablo, un apóstol como Pablo, se encontró diciendo: yo trato de hacer lo bueno y cuando me miro adentro descubro que estoy lleno de cosas malas. ¡Ay, miserable hombre de mí!, decía Pablo. Trato de arreglar mi vida por mi cuenta. Me doy cuenta que me pongo peor. Pero gracias a Dios, que Dios ha enviado su palabra, su Espíritu Santo, que está dentro nuestro, y empezamos a comprendernos mejor y a tomar mejores decisiones. Es finalmente lo que Dios quiere para ti y para todos, que nuestras decisiones sean buenas, que el fundamento de tu vida sea el correcto. Juzgar, juzga a cualquiera. Condenar, condena a cualquiera. Salvar a cualquiera, sin importar el valor de la persona, no lo hace cualquiera. Lo hace aquel que en su corazón ha sido transformado. Allí en Turquía ahora hay mucha gente que está procurando atender a los sobrevivientes de ese terrible terremoto. Bueno, no están mirándole ni le están preguntando al que está allí sin sentido, está desvanecido, desmayado, conmocionado. No le está preguntando: ¿vos sos bueno o sos malo? No, lo está atendiendo, corresponde a salvarlo y se lo va a salvar si se puede. Es lo que corresponde, es lo que el médico jura. Cambia tu corazón, que le podrás responder a Jesús: ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Podrás decir: Señor, quiero hacer lo que tú dices, ayúdame. Es la mejor oración. Señor, reconozco tu autoridad, ayúdame, porque quiero hacer lo que tú dices que hay que hacer. Nos reencontraremos en 7 días. Saludo a todas las mujeres de la ciudad de Crespo, niñas, bebés, bebas, señoritas, señoras, ancianas. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Que Dios les bendiga grandemente. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,